Martes 26 de marzo del 2024, amigos. Buenas noches. Bienvenidos a la emisión estelar de Noticias 7. Gracias por acompañarnos y los invitamos para que nos sigan también a través del telegrafo.com.es, en ecuadortv.es, que nos escuchen en el dial de Pública FM y a través de nuestras redes sociales nos sigan. Fer, ¿cómo estás? Muy buenas noches. ¿Qué tal, Meche? ¿Cómo estás? Un fuerte abrazo para ti y para todos. Un gusto acompañarnos en esta noche acá en el Noticiero Estelar. Recuerden que ahora tienen en sus pantallas ya a su disposición el código QR, el cual lo invitamos a que lo escanee con su teléfono celular para acceder a información actualizada y verificada que tiene para ustedes el telégrafo digital. Acá arrancamos con nuestra oferta informativa. Bienvenidos. Mucha atención. Hace pocos minutos se confirmó que 3 personas resultaron heridas este martes por los enfrentamientos en la comunidad indígena de Palo Quemado en la provincia de Cotopaxi, donde se discute la ejecución de una concesión minera. Según la gobernación, un hombre sufrió afectaciones en su salud por la manipulación de artefactos explosivos. Otro registró una herida con arma cortopulsante en el pómulo y un tercero cuenta con traumatismos en su cabeza y cuello por perdigones. Según la gobernación de Cotopaxi, ni la Policía Nacional ni las Fuerzas Armadas han hecho uso de armamento de fuego letal como perdigones, sino únicamente gas lacrimógeno. La versión oficial indica que un grupo organizado trató de romper el orden público con la implementación de explosivos improvisados como tubos con voladores. A propósito de lo ocurrido, escuchemos las declaraciones del jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. El día de hoy, pese a encontrarnos inmersos en un estado de excepción que limite el derecho de libertad de reunión, entre otras, un grupo organizado equipado con armas altamente peligrosas, bombas molotov, escudos metálicos y artefactos explosivos improvisados, han herido a varios miembros de la fuerza pública y destruido propiedad privada en el sector de Palo Quemado, Cotopaxi. Este ataque me obliga a recordar a la ciudadanía que un acto terrorista es aquel que tiene como objetivo causar la muerte o lesiones físicas contra cualquier persona o cuando el propósito, por su naturaleza, es intimidar a una población. En este contexto, ningún acto que pretenda, bajo la fuerza o la intimidación, obligar a la sociedad a actuar en contra de su voluntad será tolerado, mucho menos dentro del marco de un estado de excepción. Y este martes el bloque de seguridad efectuó un mega operativo en el sector sociovivienda en Guayaquil. Al operativo, que se le denominó Resurgir 11, acudió el primer mandatario Daniel Noboa. En total, 17 personas fueron aprehendidas, quienes serían integrantes de un grupo de delincuencia organizada. Se trata del mega operativo con mayor despliegue efectuado en el distrito Nueva Prosperina. 1.600 servidores policiales y militares llegaron hasta los sectores más conflictivos del Plan Habitacional Sociovivienda 1 y 2, ubicado en el noroeste de la ciudad de Guayaquil, donde se ejecutaron más de 130 allanamientos. Fuerzas Armadas se encargaron de el perímetro de estas dos ciudadelas, mientras la policía intervino. Después de 4 horas podemos dar los resultados definitivos. Son 17 personas detenidas, de ellos 16 son hombres, una es mujer. Aparentemente, dentro del trabajo que hizo la Policía Nacional, este grupo o estos delincuentes pertenecerían al grupo terrorista Los Tiguerones. 4 de los detenidos estarían relacionados con la muerte de una persona que fue mutilada y desmembrada en la cooperativa Valerio Estacio, en el suroeste de la urbe porteña. Así lo indicó el comandante de la zona 8, Víctor Herrera. Fue botada desde una tricimoto. En este momento esas 4 personas van a ser detenidas y presentadas en fiscalía. En el mega operativo denominado Resurgir 11, se aprendieron 2 armas cortas, un arma larga y 52 kilos de droga que eran camuflados en electrodomésticos, según lo detalló Herrera. Podemos encontrar sistemas de comunicación modernos para comunicarse punto a punto y poder comunicar si vienen o no las fuerzas del orden. Y hasta este punto llegó el presidente Daniel Noboa,
Figueroa, quien portando un casco táctico y chaleco antibalas, supervisó las acciones ejecutadas por las fuerzas del orden en Sociovivienda. Es muy gratificante que el señor presidente venga personalmente a ver el trabajo que hace sus Fuerzas Armadas que estamos comprometidas con nuestro país para bajar el nivel de inseguridad en que vivíamos. En esta zona, los grupos de delincuencia organizada ganaron espacios, indicó Herrera. Por esta razón, la policía maneja una hipótesis. Estamos todavía en esa investigación, como le decía, la tipología del delito que se da acá. Muchos de estos propietarios de las viviendas, que son legítimos propietarios, han sido desplazados por estos grupos delictivos a las fuerzas, y es por eso que nosotros tenemos que hacer los allanamientos una a una de las viviendas. Finalmente explicó que se encontraron discos duros, cuya información se conocerá tras la extracción de los datos, que estará a cargo de la unidad de ciberdelitos. De aquí se tendrá una línea investigativa más clara, acotó el comandante. Se prevé que las fuerzas del orden emprendan más operativos en las próximas semanas, con el objetivo de recuperar sectores afectados por grupos terroristas. Olga Velasco, Noticias 7. Dentro del caso Purga, la Fiscalía continúa con la divulgación de chats de redes sociales entre Mayra S. y personas de todo tipo, en los que recibía consultas sobre temas judiciales. La última conversación difundida es con Dalo B., quien tendría vínculos con Daniel Salcedo. En una nueva edición de los chats de Mayra S. que filtra la Fiscalía, se difundieron las conversaciones que habría tenido la relacionista pública y operadora de la justicia con un contacto de WhatsApp a quien la Fiscalía refiere como Dalo B. Los diálogos compartidos dentro de las investigaciones por el caso Purga ejemplificarían que a Mayra S. se la buscaba para su colaboración dentro de causas judiciales. ¿Estás ocupadita? Ya lo llamo, deme unos minutos. Sí, porfa, es un caso mediático. Ya la implicada ha hablado con usted. Ya me imagino que es. El mismo. En una ocasión, el abogado habría llamado y posteriormente escrito a la en ese entonces funcionaria del Consejo de la Judicatura sobre una causa referente al hermano de Daniel Salcedo Bonilla, según detalla otro de los chats. En la conversación de WhatsApp no se especifica cuál habría sido el papel de Mayra S. ni la solicitud de Dalo, pero el proceso judicial era sobre el intento de excarcelación de Noé Salcedo, quien se encontraba en la cárcel de Machala por un supuesto caso de delincuencia organizada, medida que finalmente fue inadmitida. Según la información revelada por Fiscalía, Mayra S. también mencionaba a Dalo en sus chats con Daniel Salcedo, a quien llamaba Bello. Veamos la siguiente conversación cuando Salcedo Bonilla le pedía a su supuesta amiga ayuda para presuntamente coimar a un juez. Morán ha estado hablando que él supuestamente ha pedido 1 millón. Yo no hablé con Morán jamás. ¿Usted cree que si salí por 80 voy a pagar eso? Pero hay alguien que se toma su nombre, o no sé si Dalo hizo la gestión. La pretensión de Morán es 1 millón. Dígale que no se haga matar por la... Por eso, please, que Dalo ya no hable con nadie. Perfecto, yo me encargo. En otro diálogo periciado, Mayra buscaba colaboración económica para una ayuda social a 12 emigrantes afganos refugiados en su casa en el sur de Guayaquil. A Salcedo Bonilla le decía esto. Le cuento que en corto, Fabi me dijo que le pida a Dalo porque siempre apoyamos al papá que no viene a firmar y literal me dejó en visto. Como la... me dijo que ya no le escriba nada. Mientras que a Dalo B, a quien se lee en los chats que le decía niño, le habría pedido una cocina y una refrigeradora, sea como aporte propio o mediante intermediación para obtener las donaciones. Hoy mismo le averiguo, dijo Dalo, de quien ni su apellido ni su identidad se han hecho públicas por parte de la Fiscalía. Y respecto a la casa en el sur de Guayaquil que acomodó como albergue para los afganos, Mayra S. también habría tenido la intención de venderla a integrantes del grupo terrorista de Los Lobos, según se menciona en otro de los diálogos que difundió la Fiscalía en este caso Purga de delincuencia organizada. Lautaro Andrade Castro, Noticias 7. Y también les contamos que 5 procesados del caso Metástasis buscarían colaborar con la justicia. La principal colaboradora sería Mayra S., quien rendirá su testimonio anticipado este jueves próximo. Esto gracias a los chats revelados de su celular. Faltan 17 días para que culmine la instrucción fiscal en el caso Metástasis y varios de los procesados buscan colaborar con la justicia para el esclarecimiento de estos hechos que relaciona a políticos, jueces, fiscales, policías y funcionarios del sistema de justicia de nuestro país.
en un entramado de corrupción que lo generó Leandro Norero con Mayra S., quien era su operadora y que se ha convertido en una de las piezas clave para conocer más detalles de quiénes podrían estar involucrados en este proceso de investigación que lleva la Fiscalía General del Estado y que sus tentáculos envolvieron al sistema jurídico del Ecuador durante varios años. Mayra S. es el primer personaje que colaborará con la justicia. Este jueves, 28 de marzo, rendirá su testimonio anticipado, a lo que se suma también la entrega de una libreta con varios manuscritos que tendrían relación con este proceso de investigación y que junto a la fiscal Livia S. y así también al brazo derecho de Leandro Norero, con quien estuvo recluido en la cárcel de La Tacunga antes de que lo asesinaran. Se acabó el censo penitenciario. Iban a hacer un evento que pagó Leandro. Todos los eventos de la cárcel, agasajos, celebraciones, festivales, todo salía del bolsillo de Leandro. Él incluso remodeló muchas cosas de las oficinas. En la celda de él puso una bomba de agua. Por eso es que en la celda de transitoria número 3 hay agua potable 24/7. Él le dio la plata a... Pero también aparecen otros nombres que buscan colaborar con la justicia, entre ellos 2 miembros de la Policía Nacional. Lenín M. y Gabriel G. presentaron un escrito a la Fiscalía General del Estado y a la Corte Nacional de Justicia solicitando acogerse a un procedimiento abreviado. En el caso de Lenín M. era el oficial a cargo del distrito San Borondón que daba seguridad a la casa que incautaron a Leandro Norero a cambio de sobornos a su favor. Mientras que para Gabriel G., que era perito informático, estaría involucrado en la modificación de evidencias a favor de Leandro Norero para beneficiarlo a ellos, sus seres queridos, en los procesos de lavado de activos que se llevaban en su contra. María Mercedes Castro, Noticias 7. La casa del alcalde del cantón Balsar Galo Mesa, en la provincia del Guayas, sufrió un atentado, según denunció el burgomaestre. Hombres armados llegaron en horas de la noche de lunes a su domicilio y dispararon contra el inmueble. Afortunadamente no se registraron personas heridas ni fallecidas. Además, el alcalde señaló que se trató de un intento de sembrar terror y perturbar la democracia. A través de un comunicado, Mesa le hizo un llamado a la Presidencia de la República y al Ministerio del Interior para tomar medidas inmediatas y reforzar el resguardo militar en la zona. En el EQ 911 se instaló la Mesa Nacional de Seguridad para la Consulta Popular y Referéndum 2024. La policía destinará más de 57.000 policías y las Fuerzas Armadas movilizará 40.000 efectivos para el 21 de abril. A 26 días para que los ecuatorianos acudamos a las urnas para responder a las preguntas de la Consulta Popular y Referéndum 2024. En la Mesa Nacional de Seguridad se ultiman detalles para que todo salga perfecto este próximo 21 de abril. Para ello, 18 instituciones, entre ellas Cruz Roja, Cuerpo de Bomberos, Ministerio del Interior y la Fuerza Pública, definen las estrategias de seguridad. Se dará la cobertura con 57.020 policías que están considerados tanto en el eje preventivo, investigativo y también la anticipación que necesitamos recibir por parte del eje de inteligencia. De su parte, las Fuerzas Armadas también destinarán más de 30.000 uniformados para el 21 de abril. El compromiso simplemente de los 40.000 aproximadamente militares de dar todo nuestro trabajo para que estas elecciones se desarrollen con normalidad. Lo que sí se dejó claro es que se reforzarán los controles de armas y explosivos en las zonas donde se han registrado incidentes violentos. Todo el equipo de Policía Nacional está distribuido a nivel nacional, equipos tácticos, de ser el caso, si tienen que ser intervenidos por presuntos hechos, en este caso terroristas que puedan darse. Nosotros estamos activados las 24 horas precisamente para poder intervenir oportunamente. Según las autoridades, todo está listo para la consulta popular. Ya se están imprimiendo los kits y ya se convoca a los miembros de las juntas receptoras del voto, entre otros. Lo que aún está pendiente es el presupuesto. El presupuesto que se nos asignó no ha variado. El monto de $29 millones que se nos asignaron. Sin embargo, para
para este mes de abril se requerirá nuevamente los recursos para contratación de personal. Entonces, esa es la diferencia que hemos aceptado de que se nos dé por partes del presupuesto. El próximo 7 de abril comenzará oficialmente la campaña tanto para el sí como para el no, misma que terminará el 18 de abril, que también tiene un presupuesto que se destina para las organizaciones políticas. Aproximadamente fue de $409,000, lo cual corresponde el 50% para quienes hagan por la campaña por el sí y el 50% para quienes hagan la campaña por el no. Además, desde el CNS pedirá a los municipios que no se permitan ventas ambulantes del día de la consulta popular y se exhorta a la ciudadanía a no llevar mochilas. Edison Saavedra, Noticias 7. Asamblea Nacional. Desde este martes, la Asamblea cumple su primer receso legislativo de este año. ¿Qué implicaciones tiene esta disposición contemplada en la Constitución? Se lo contamos en la siguiente nota. Resolución número... La Asamblea Nacional entra en una pausa en sus labores. Desde este martes hasta el próximo 9 de abril, no habrá sesiones del Pleno ni tampoco convocatorias a las comisiones permanentes debido al primer receso legislativo de este año. En este periodo de descanso, se suspenden los plazos establecidos en la norma para el tratamiento, aprobación de leyes, sustanciación de juicios políticos, tramitación de amnistías, indultos, enmiendas y reformas constitucionales, a excepción de los proyectos de ley enviados con el carácter de urgente en materia económica. En el actual periodo de la Asamblea y por el inicio del receso, quedarán postergados algunos temas pendientes, por ejemplo, la continuación del proceso de juicio político al exministro de Energía, Fernando Santos. De igual manera, el inicio del proceso de interpelación y calificación por parte del CAL de la solicitud de juicio en contra de Sebastián Corral, exsecretario de la Administración del Gobierno de Guillermo Lasso. En cuanto a lo operativo, las unidades administrativas del Parlamento seguirán trabajando de manera normal. Javier Ceballos, Noticias 7. Y en otros temas les contamos que el SRI anunció controles sobre la correcta aplicación del IVA al 15%, la cual aplica desde el 1 de abril. La entidad indica que verificará la emisión de los comprobantes de venta con la aplicación de la tarifa vigente, así como el pago del impuesto mediante las declaraciones presentadas, por lo que realizarán los controles correspondientes a escala nacional. El SRI hace un llamado a cumplir lo establecido por la ley y así evitar todas las sanciones del caso. La ley para el fortalecimiento de las actividades turísticas y fomento del empleo establece que en cada feriado una tarifa del IVA al 8%, mismo que regirá para estos días de descanso por Semana Santa. Analistas tributarios piden a la Corte Constitucional pronunciarse sobre las demandas de inconstitucionalidad al incremento del IVA al 15% antes de que este porcentaje empiece a ser cobrado desde este lunes 1 de abril. Sobre la aplicación del IVA hay varios puntos pendientes por determinar. El primer enfoque tiene relación con la disposición del artículo 13 de la Ley para el fortalecimiento de las actividades turísticas y fomento del empleo. Dicho articulado establece que en cada feriado el IVA tendrá un porcentaje del 8%, es decir, para este viernes, sábado y domingo, feriado por Semana Santa, en cualquier actividad relacionada al turismo, el bien o servicio debe ser facturado con ese valor. Para los feriados restantes del año, el IVA pasará del 15 al 8%, lo que a criterio del analista tributario Napoleón Santamaría es muy beneficioso para quien busque distenderse en estos días de descanso. Parece que 7 puntos de la tarifa reducida del 15 al 8, creo que ya es mucho más determinante. Un 7% en el precio del bien y servicio, creo que sí es más determinante. Es una acción que la puede realizar él amparado por la ley. Se mantendría en el 8%. Por los 3 días nada más. El segundo enfoque tiene que ver con lo que va a pasar en el país a partir del lunes 1 de abril, cuando el IVA empiece a regir con el 15%. De por medio, hay 2 demandas de inconstitucionalidad al incremento de este porcentaje, y ante lo cual urge un pronunciamiento en estos días de la Corte Constitucional. Napoleón Santamaría advierte 3 escenarios. Uno, que califique sin suspender las normas. Es decir, no las suspendo, déjenme estudiar y al final determinaré si es constitucional o inconstitucional. Primer escenario. Segundo escenario es que también califique, pero suspenda provisionalmente las normas y diga, suspendo la aplicación de todas las normas de reforma tributaria hasta que me pronuncie en sentencia sobre la inconstitucionalidad o no, porque es una suspensión provisional nada más.
Y el tercer escenario es que inadmita las demandas de inconstitucionalidad por algún error de forma, sobre todo de forma, en la presentación de las mismas. Lo que debe evitarse, sostiene el analista consultado, es que se comience a recaudar el IVA al 15% y eventualmente la Corte Constitucional resuelva declarar la inconstitucionalidad del aumento de ese tributo, cuyo objetivo es financiar el conflicto armado interno. Javier Ceballos, Noticias 7. A través de un comunicado, la Cancillería confirmó el rescate de 27 ecuatorianos hallados en una intervención de la Fiscalía de Oaxaca, en México. Esto a un domicilio en la localidad de Ventosa de Sanila Cruz, donde se encontraban retenidos 84 personas de varias nacionalidades. 27 eran ecuatorianos. El Consulado de Ecuador en México ya realiza las acciones necesarias para brindar asistencia y protección a los compatriotas rescatados. Además, la Cancillería recalcó que esta intervención no tiene relación alguna con la denuncia de un presunto secuestro de 95 ecuatorianos en la frontera entre México y Estados Unidos. Más de 15 horas lleva la búsqueda de al menos 6 personas desaparecidas tras el colapso del puente más importante de Baltimore en Estados Unidos, luego de que esta madrugada un enorme buque chocara contra la estructura. Es el momento en que un buque de carga de 300 metros y repleto de contenedores colisiona contra la base de este puente en Baltimore, estado de Maryland, en Estados Unidos. Ocurrió cerca de la 1:30 de la madrugada de este martes 26 de marzo, echando abajo la estructura del puente Francis Scott Key de 4 carriles y más de 2,5 kilómetros de largo, el más importante de la ciudad y por el que transitan unos 31,000 vehículos diariamente. Tras ser informado de la emergencia, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, escribió en su cuenta de X: He ordenado a mi administración que garantice que todos los recursos federales estén disponibles para ayudar en los esfuerzos de búsqueda y rescate y en la respuesta a este terrible incidente. Al menos 5 vehículos han sido localizados bajo el agua según información de los servicios de emergencia. 2 personas han sido rescatadas, una de ellas en estado grave, mientras continúa la búsqueda de otras 6. Según los últimos reportes, el buque perdió energía y desvió su rumbo. La tripulación logró reportar el incidente antes de chocar, lo que permitió a las autoridades bloquear el ingreso vehicular al puente, evitando una tragedia mayor. El viaje de Dalí, como se llama el barco que tenía prevista una travesía de 27 días hasta Sri Lanka, apenas duró 30 minutos. Su tripulación salió ilesa del incidente. Debo ser claro en que no hay información específica o creíble que sugiera que pueda haber algún nexo con terrorismo en este caso. Vamos a trabajar en la respuesta a la crisis, servicio a víctimas, nuestros equipos de búsqueda y recuperación de evidencia bajo el agua. Vamos a usar todos estos recursos por el tiempo que sea necesario, a medida que la investigación continúe. Las labores de búsqueda y rescate de los servicios de emergencia continúan, pero las condiciones climáticas y los restos de estructura aún colgantes complican su trabajo. Miriam Zambrano, Noticias 7. Gremios de transportistas plantean una demanda ante la Corte Constitucional contra la ordenanza municipal de Quito, que obliga al transporte público a realizar la revisión en la capital. De su parte, el alcalde Pavel Muñoz defendió esta ordenanza y solicitó el apoyo a los concejales para dejar en pie la medida. El pasado 20 de febrero, el Consejo Metropolitano aprobó una ordenanza que estipula que todo transporte público y comercial que tenga placas del Distrito Metropolitano de Quito deba realizar la revisión técnica vehicular en la capital. Esto motivó una movilización de decenas de profesionales del volante que se oponen a esta medida, pues sostienen que dicha ordenanza es contraria a la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, que prevé que podemos pasar la revisión en cualquier parte del territorio nacional. Estoy presentándole a la Asociación de Municipalidades incluso que pueda presentar una acción de inconstitucionalidad respecto de un artículo que consta en la Ley de Tránsito y Transporte Terrestre, sobre el cual limita desde mi punto de vista la autonomía de los gobiernos municipales. La marcha de transportistas llegó hasta la Corte Constitucional, pues aseguran que la ordenanza municipal 070 es inconstitucional. Por lo tanto, confiamos en que las señoras jueces y jueces actúen de la mejor manera
acatando lo que establece la Constitución y la ley. De su parte, el alcalde Pavel Muñoz se refirió a esta protesta durante la sesión del Consejo Metropolitano y solicitó a los ediles unirse para apoyar esta medida. Yo no sé a qué le debe temer el sector de transporte que si trabaja en Quito no quiere hacer las revisiones técnicas vehicular en Quito. Que nos expliquen por qué es lo que sucede, qué es lo que pasa. Porque no podemos nosotros estar a lo que quisieran algunos que legislemos sobre la seguridad de los quiteños y quiteñas. Y solo como ejemplo recordó el accidente del pasado fin de semana, donde un tanquero cargado con 8.000 litros de combustible se accidentó y provocó un incendio de grandes proporciones, lo que obligó a movilizar a varias instituciones para socorrer la emergencia. Y las dos últimas revisiones de este tanquero no son hechas en Quito. Y no podemos verificar dónde son las revisiones técnicas vehiculares. No puede ser esto así. Además, el burgomaestre dijo que se busca flexibilizar horarios y procesos para facilitar la revisión vehicular del transporte público y comercial en la capital, justamente para que no existan lo que el alcalde dice son pretextos. Edison Saavedra, Noticias 7. Veamos enseguida cuál es el estado de las principales vías de las provincias de Manabí, Guayas y Azuay que están operativas para la circulación vehicular en este feriado de Semana Santa. A la fecha, algunas de las vías habilitadas para la circulación vehicular en la provincia de Manabí son Pedernales Cojimíes, Jama Canoa, Canoa San Vicente, Bahía de Caraques, San Clemente Rocafuerte, Manta San Mateo, Puerto Cayo Machalilla y Manta Portoviejo. En la provincia del Guayas, de acuerdo al reporte vial del Servicio Integrado de Seguridad ECU 911, las rutas que no presentan hasta el momento complicaciones para el libre tránsito son desde la ciudad de Guayaquil hacia Balao, Balsar, Bucay, Daule, El Triunfo, Milagro, Naranjal y demás cantones de la provincia. No se reporta ninguna novedad en las vías Guayaquil Progreso Playas, Guayaquil Progreso Salinas, Guayaquil Progreso Santa Elena y desde Santa Elena Ruta del Espóndilus. En Azuay están habilitadas las vías Cuenca Xut-Cochancay, Cuenca Lumajpamba Gualaceo, Cuenca Cañar Alausí, Autopista Cuenca Azogues y Cuenca Zig-Zig Matanga. La ruta Cuenca Molleturo Naranjal está habilitada, pero se pide a los conductores manejar con precaución en los kilómetros 27, 36, 49, 90 y 92. Javier Ceballos, Noticias 7. El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología indicó que Guayaquil registró este fin de semana una de las temperaturas más altas en lo que va del 2024. Según los expertos, indican que esta semana las temperaturas se mantendrán, siendo la más alta la de este miércoles 27 de marzo. Paraguas, gorras, incluso camisetas de manga larga usan los guayaquileños para cubrirse del fuerte sol que vuelve a provocar temperaturas por encima de lo normal. Y es que la ola de calor en Guayaquil, Nobol y Naranjal principalmente no se detienen. Y este lunes y martes se volvieron a registrar temperaturas de 35.9 grados centígrados, con una sensación térmica de 41 grados. Así lo informaron los expertos. Según Guillermo Flores, encargado del pronóstico en el INAMI, las altas temperaturas se deben a la falta de nubes en el cielo, pero también están involucrados otros factores como el fenómeno de El Niño. Está asociado el incremento al cambio climático, está asociado también a las temperaturas en el mar. Entonces, este conjunto de fenómenos y situaciones o configuración atmosférica permiten que las temperaturas continúen siendo altas. Una temperatura similar se observa en Santa Elena y en todo el perfil costero, indicó el pronóstico diario del INAMI. Santa Elena, al ser una península, está también influenciada por vientos del norte que tal vez secan el ambiente porque vienen fríos desde el sur y generan esta poca nubosidad que permite el ingreso de radiación. Flores advierte que las altas temperaturas pueden generar afectaciones en los cultivos y además problemas en la piel de personas que se exponen prolongadamente y sin protección a la radiación solar. Frente a esto, los expertos recomiendan lo siguiente: salir con un sombrilla, utilizar ropa que nos cubra la mayor parte del cuerpo, utilizar cremas de protección solar o, en el mejor de los casos, no salir a realizar actividades al aire libre porque es el momento de mayor intensidad de radiación y podría afectar a nuestra salud. El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología no especifica hasta cuándo se presentarán estas intensas olas de calor, pero se tiene previsto que se mantengan hasta la llegada del fenómeno de la Niña, en junio o agosto.
Emilia Reynoso, Noticias 7. Este martes 26 de marzo se conmemoró el Día Mundial de la Prevención del Cáncer de Cuello Uterino en Ecuador. La detección de los casos se incrementó en un 9,5% según un estudio de Solca. Para crear conciencia de la salud femenina, un grupo de mujeres amazónicas residentes en la capital crearon el proyecto Yo Decido. ¿En qué consiste? Se lo contamos de inmediato. Viña Narca María Clara Sharupi Hueitje y Kiashuareitje. Ella es María Clara Sharupi, una mujer shuar que reside entre Quito y su comunidad en Amazonía. Cuenta que por su cultura es complicado que una mujer se efectúe chequeos médicos. El peor de los miedos que enfrentamos es el miedo a la sociedad, es el miedo a la comunidad. Nosotras, las mujeres shuar, no nos desvestimos, no quitamos nuestras ropas y peor que nos vean los doctores, los médicos, nos miren. Existe un problema con el esposo, existe un problema en la comunidad. ¿Por qué será que se anda chequeándose? Con el fin de promover el autocuidado en temas de salud sexual y reproductiva en las familias de comunidades amazónicas, se creó el plan piloto Yo Decido, que arranca con residentes en Quito. Hemos sentido la necesidad de mirar cómo estamos, de priorizar la salud, de defender, de cuidar y de amar nuestra vida. Yo soy madre y hace años que no me hago este chequeo, y conversando con el resto de compañeras, y todas tenemos como, lo dejamos al último. O sea, mientras no me duela, mientras yo no tenga molestia, no pasa nada. En primera instancia son 25 mujeres shuar quienes recibirán atención médica gratuita tras un convenio entre una organización no gubernamental y la Fundación Hospital de los Valles. Podemos ser parte de este componente que incluye exámenes médicos, mamografías, Papa Nicolaos, ecos mamarios y consultas médicas. A decir de la doctora Hilda Orozco, en los últimos años la presencia de cáncer en los chequeos ginecológicos aumentó según un estudio de Solca. Las cifras hablan de que al año 2020, por ejemplo, el cáncer de mama, que es el que más encontramos, ha incrementado en un 22% el diagnóstico, y el cáncer de cuello de útero en un 9,5%. Explica que una mujer que no dio de lactar está más propensa al cáncer de mama, pero ¿cuándo debe efectuarse una mamografía? En mujeres mayores de 40 años ya deberían hacer una mamografía. Por lo general, el riesgo aparece a partir de los 40 años, cuando se dan ya algo de los procesos de cambio hormonal por la menopausia. Para prevenir el cáncer de cuello uterino también hay recomendaciones. La OMS te recomienda hacer un Papa Nicolau en la mujer cuando ha iniciado vida sexual activa, luego de un año de inicio de su vida sexual. Este programa se complementa con talleres que reciben tanto mujeres como hombres amazónicos para resaltar la importancia de la salud sexual. Olga Velasco, Noticias 7.